Inti, el dios del sol de los incas, hijo de Viracocha y antepasado de los primeros reyes del imperio inca. En la mitología y sistema de creencias religiosas de los incas, Inti era el dios del sol y una de las más importantes deidades del panteón inca. Como dios solar, Inti está estrechamente relacionado con la agricultura, ya que el sol como cuerpo celeste proporciona a los campos la luz y el calor que necesitan para que crezcan los cultivos. De este modo, Inti era un dios muy venerado por los agricultores de la civilización inca. Y la cosa no quedaba allí, ya que el Sapa Inca, rey del imperio inca, afirmaba descender directamente de Inti, un hecho que aumentaba aún más el prestigio y la categoría de este dios. Se creía que Inti era hijo de Viracocha y su esposa, Mamacocha. Los incas consideraban a Viracocha su deidad suprema al ser el creador del universo, mientras que creían que Mamacocha era la diosa del mar. Como creador de todas las cosas, Viracocha era el dios inca más importante y su hijo Inti era el segundo en importancia por detrás de su padre. En cierta versión de una leyenda inca, Viracocha tuvo dos hijas, además de Inti, Pachamama y Mamaquilla. La primera era, y aún es, adorada como diosa de la tierra, mientras que la segunda era la diosa de la luna. Mamaquilla era considerada por los incas la esposa de Inti, además de ser su hermana. Como dios del sol, Inti ejercía una poderosa influencia sobre las vidas de los incas. Estos creían que Inti controlaba sus actividades agrícolas, siendo de este modo vital para su existencia. Es gracias al calor y a la luz del sol que los cultivos pueden crecer y desarrollarse, por lo que los agricultores adoraban y rezaban frecuentemente a este dios. Aunque Inti era por lo general un dios benévolo y generoso, era también capaz de enfurecerse terriblemente y los eclipses solares eran considerados una manifestación de su descontento. En estos casos, los incas intentaban aplacar la ira de su dios mediante las ofrendas. Quetzalcóatl es una de las principales deidades de las civilizaciones prehispánicas, presente en casi toda la Mesoamérica del siglo XV, que tiene desde su origen un sinfín de misterios, considerado por diferentes historiadores como un hombre, un mito o una leyenda. El origen de su nombre parte del náhuatl, que significa quetzal, ave de hermoso plumaje, y coatl, que quiere decir serpiente, derivando en lo que comúnmente se conoce como la serpiente emplumada. Esta deidad fue una de las más populares en la tradición prehispánica. Hace referencia a la unión de las aguas pluviales y las terrestres, lo cual, entre los pueblos agrícolas, era indispensable para la supervivencia, por lo que marcaba el origen de la vida misma. Cuenta la leyenda que cuando la creación del mundo había terminado, los dioses y los humanos vivían en armonía. Todos eran felices, a excepción del dios Quetzalcóatl, que veía con enojo cómo los humanos eran subyugados por los demás dioses. Y es por esto que decidió adoptar la condición humana para compartirles el conocimiento y el arte que poseían las deidades. Al llegar al mundo de los humanos, vagó por muchas tierras hasta llegar a Tollán, lugar que se dice actualmente está en México, dentro del estado de Hidalgo. A su arribo se estaba ofreciendo un sacrificio en honor a su hermano Tezcatlipoca, y enfurecido por esta barbaridad, detuvo la ejecución. El sacerdote que realizaba el sacrificio gritó furioso mientras el cielo se tornaba gris con nubes que anunciaban gran tormenta con rayos y truenos. Quetzalcóatl los calmó y les dijo que mientras él estuviera en Tollán, la ciudad florecería como ninguna, y así fue, hasta que Huitzilopochtli, Tlacahuepan y Titlacahuán decidieron poner fin a la fortuna de Quetzalcóatl y los toltecas. Estos se prepararon para engañar a Quetzalcóatl y hacerle perder el tino y que ya no haga penitencia. Tezcatlipoca agregó lo siguiente: «Yo digo que vayamos a darle su cuerpo». El propósito consistía en alejarlo de la vida espiritual del sacerdocio y llevarlo a los placeres de la vida mundana.
Los dioses convocados por Tezcatlipoca realizaban diversos prodigios para engañar a Quetzalcóatl y a los toltecas con el fin de hacerlos incurrir en faltas morales y así poder dar cuenta de la gran ciudad, pues como dice el texto sahaguntino, los tres hicieron portentos con los que presagiaron la destrucción de Tula. El primer portento de los magos divinos ocurre cuando Tezcatlipoca se transforma en anciano para tener acceso al recluido Quetzalcóatl y ofrecerle pulque. Aunque al principio se niega a beber, el señor de Tula termina cediendo a la incitación del falso anciano y comienza por solo probar un poco de la bebida. Con la borrachera, Quetzalcóatl ha perdido el juicio y la cordura, y se le fue el corazón y le da vueltas. Si se tiene en cuenta que en el mundo náhuatl el corazón es el principal centro de conciencia y de voluntad, se comprende la gravedad de lo que le pasó a Quetzalcóatl, que perdió la conciencia y la voluntad. Esto da por resultado que olvide su forma de vida, la cual es la vida ritual, de penitencia y abstinencia del sacerdote, faltando por ello a sus obligaciones rituales y la gravísima transgresión que afectó a toda la sociedad. Hunab-Ku, el principio rector divino de los mayas, del que se dice que su nombre no debe ser pronunciado ni siquiera suspirado. Hunab-Ku se traduce como el dador del movimiento y la medida. Se compone por Hun, que significa único o solo, Nab, que significa medida y movimiento, Ku o Kub, que significa dador. Sin embargo, el concepto filosófico espiritual de Hunab-Ku, dador del movimiento y la medida, no es creación única de la cultura maya. En la lengua náhuatl, lengua franca del Zen Anahuac por miles de años, se lo nombra como Tloquenahuaque. Los anahuacas o anahuacs determinaron que aquella suprema conciencia o energía primigenia no tenía nombre ni forma y que era totalmente abstracta e inaprensible para las limitadas posibilidades humanas. Lo llamaban aquel por quien se vive. Así no podía ser representado, lo que implica que los anahuacs no eran idólatras. Nuestros antepasados tenían Hunab-Ku o Tloquenahuaque, o como le llamarán en las otras lenguas, anahuacs, una fuerza única, inmensurable, invisible, impalpable e innombrable que era su referente superior en el mundo sagrado. Las diferentes manifestaciones de esta suprema realidad fueron representadas de manera simbólica, pero estas advocaciones fueron llamadas dioses por los misioneros, quienes fundamentaron así la supuesta inferioridad de la milenaria religión endógena de los anahuacs. Para los mayas y para todos los demás pueblos del Anahuac, Hunab-Ku era el centro de la galaxia y a su vez el corazón y la mente del creador. Hacia allí y a través del sol dirigían su mirada al estudiar las estrellas. Hunab-Ku era el centro, pero existían esencias menores. Los Tlamatimine y las personas de conocimiento entendían la integralidad del universo con la Tierra y la vida humana. Decían que nada estaba separado y todo era complementario. La historia detrás de cada personaje de la mitología latinoamericana es muy rica y digna de ser contada. Esto nos impulsa a regar a menudo más nuestras raíces para sentirnos cada vez más orgullosos de nuestros antepasados y fortalecer de paso los lazos entre latinos, que muchas veces son deteriorados por nosotros mismos, dándole más importancia a lo comercial que viene de otras regiones y olvidando nuestra propia historia. Lo bueno es que siempre hay quienes nos recuerdan lo rica, misteriosa y poderosa que es nuestra cultura, ayudándonos a nunca olvidar nuestras raíces.